Bueno, si hay algo que, como decía un autor, lo he repetido varias veces, pero igual, como decía un autor, si hay algo que hemos heredado del ritual del templo, de lo que era el templo de Israel, de Jerusalén, no son los sacrificios, no son los sacerdotes, pero sí, y no es el edificio, tampoco, bueno, no queda nada, todo eso. El sacrificio quedó, el mejor sacrificio quedó en Jesucristo. Jesús también es el verdadero templo. Pero sí nos quedó como una comunicación con ese ritual los salmos. Los salmos eran y son poesía que se cantaba. Hay que ver que David se preocupó mucho por el templo que no vio. Y entre los detalles que se preocupó fue hasta de organizar el equipo de músicos. Fíjense que autores de algunos salmos son gente que eligió David. Asaf, los hijos de Coré, y David es el autor de por lo menos la mitad de estos poemas cantados, ¿no? Y si hay un salmo emblemático y conocido, aún por gente que no es creyente, es el Salmo 23. Y me parece que como buen punto de partida, tenemos que tener en cuenta de quién es la pluma, cuál es el perfil del autor. La tradición y otra literatura siempre adjudican este salmo a David. Por tanto, el autor fue un individuo que de joven era el más chico de una familia, eh, con ese sistema de que los más chicos eran despreciados y lo mandaban a hacer una tarea dura, como era estar en el campo con ovejas, mucho tiempo solo. Pero este individuo llega a ser rey y vive muchas cosas. Es decir, si hay una biografía o datos biográficos de alguien en la Biblia, ese es de David. Fíjense que Jesús, ya aproximadamente a los 33 años, ya no estaba. Sin embargo, David llega hasta los 70 años, porque tenía 30 cuando era rey, y tú gobernó, fue 40 años rey, llega hasta los 70 años, pero hay un montón de datos biográficos que nos hablan de los altibajos de su vida, momentos de mucha fe, que realmente uno debe sacarse el sombrero, por ejemplo, todas las frases y todo lo valiente que fue con el tema Goliat, momentos que llega allá abajo, que conocemos bien, como es todo el episodio de Betsabé y asesinar al esposo, y después otros momentos en el cual es un individuo que es maltratado. Cuando Absalón toma a Israel, Jerusalén, o está por tomar, él tiene que huir y es maltratado y es hasta salivado, abuchado, le dicen cosas cuando se va, es rechazado, tiene que esconderse. Lo mismo pasó cuando Saúl lo quería matar, se escondía, se tuvo que ir a la tierra de los enemigos, de los filisteos, y de los filisteos también. Vivió tanta cosa este hombre, tanta cosa este hombre, que increíblemente lo tenemos escribiendo un salmo de confianza. Esto es el típico eh, salmo de confianza. Y vamos a analizarlo eh, desde el comienzo. Fíjense que dice, arranca diciendo, depende de la edición que tenga, Jehová o Yahvé o el Señor, hay ediciones que dicen, es mi pastor. Y ahí ya hay una afirmación muy trascendente.
La figura, la poesía, aquí la idea es bien, eh, bien agropecuaria, si se quiere, bien agropecuaria. ¿Por qué? Porque eh, hay que pensar que ¿de qué vivía la gente, no? Yo me hago muchas preguntas. ¿De qué vivía? ¿Cómo era el sistema de educación? ¿Cómo era el sistema, los sanatorios? Yo me hago muchas preguntas. ¿Cómo vivía toda esta gente? ¿Cómo sobrevivía cada día, no? Y el sistema económico de cómo vivía, por supuesto que en esta época, aquí y en casi todo el planeta Tierra, lo importante, además de, por supuesto que había comercio, ¿no? Y había profesiones, pero lo más importante era la agricultura. El ser humano tenía un contacto con las plantas y con los animales, la agricultura. Y, y cuando hablamos de ganadería, debido a la topografía y debido a todo como es la tierra de todo lo que es Judeo-Samaria, sí, Judeo-Samaria, eh, vemos que no hay ganado Hereford en esa zona ni vacas, pero sí hay cabras, porque las cabras tienen una aptitud impresionante de poder andar en terrenos escarpados, con rocas y en las montañas, y ovejas. La oveja es muy importante porque da carne, porque da lana, es una riqueza, ¿no? Por tanto, eh, lo que hace el autor es una metáfora que el auditorio que tiene, el auditorio inmediato, la gente de esa época la iba a entender muy bien, pero además, en la literatura hebrea, en la Biblia, la imagen del pastor y la oveja es muy frecuente. Fíjense, por ejemplo, yo los invito a ir a Miqueas, a Miqueas capítulo 7 versículo 14. Allí, el Miqueas, que está hablando con una tarea muy fuerte contra los reyes que se apartaban, el pueblo que se apartaba de Dios, eh, tiene una oración, Miqueas, y es terminando el libro, y dice, y le dice a Dios, apacienta tu pueblo con tu callado. Vamos a ver que callado es una herramienta, un palo extenso, pero que tiene una curva en un extremo, con el cual enganchaba a la oveja y la atraía, la sacaba o la pata o el cuello para sacarlo de una situación o que no se fuera. Entonces la idea es, apacienta tu pueblo con tu callado, atrae tu pueblo hacia ti. El pueblo como una majada de ovejas. Majada se dice, ¿no? Sí, majada de ovejas, ¿no? Y después tenemos Zacarías 10:2, que dice algo que vamos a ver. Acá tenemos a David que fue un pastor, ¿no? Y ahí está, se enfrentaba con peligros muy fuertes, ¿no? Muy duros con la fauna del momento, como había leones en esa época, que ahora ya no hay en esos lugares, y lobos. Fíjense, el libro de números. eh, Hay un momento en que el gran líder, el gran caudillo, Moisés, empieza a declinar y debe dar paso a un nuevo líder. Y entonces empieza un diálogo ahí con Dios. ¿Y cómo debe ser ese líder? ¿Qué debe hacer? Y antes de que se nombre a Josué, pero hay unos versículos, poquitos versículos antes, dice que esa persona, que ese líder, que salga delante de ellos, del pueblo, dice que esté frente al pueblo, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como rebaño sin pastor. Y acá, y acá toca un tema muy relevante
Una cosa es la oveja que sigue un pastor, por eso David dice, Jehová es mi pastor. Y otra cosa es la oveja sin pastor, el rebaño sin pastor. En, en Zacarías 10 versículo 2 dice, porque los terafines son ídolos, muñecos, son muñecos en definitiva, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor, porque no tiene pastor. Hace unos días este, murió un amigo y estuvimos toda la semana anterior o más tiempo detrás de sus últimas horas y en diálogo con la familia, eh, lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero me decían, tenés que prender una vela y no sé cuántas cosas más. Yo con mucho respeto buscaba hablar, explicar algo, pero tampoco hacer sentir mal a la gente. No, a mí no me resulta fácil todo eso. Pero en un momento me dice la señora, la esposa de mi amigo, dice, porque ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Y bueno, yo le di mi opinión, ¿no? Yo creo que sí se sabe que hay que hacer, pero bueno, le expliqué lo que es la oración y hay que someterse a la soberanía de Dios, que es el que decide. Pero, como decía Chesterton, G.K. Chesterton, un gran autor inglés, decía, el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. El que no cree en Dios cree en cualquier cosa y se aferra a cualquier cosa. Entonces, por eso pero esto ocurrió siempre. Y por eso Zacarías habla de toda esta gente que recurre a muñecos, a divinos. Este, todo eso es como ovejas sin pastor, porque están hablándole a la nada. Isaías hace referencia a ese Mesías, va hablando de una idea mesiánica, y dice, como pastor apacentará su rebaño en su brazo. Esta idea del brazo es la cercanía, el cuidado. Ahora vamos a ver algún detalle de esto. Llevará los corderos y en su seno, o sea, bien cerca de su corazón, los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y esa es la imagen, no del gran conquistador arriba de un caballo o de un tanque de guerra, ¿no? Sino que estamos hablando de ese Mesías como un pastor. Pero vemos, eh, como en Jeremías el tema dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan mis ovejas, eh, las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan, vosotros dispersaste paz. Es decir, hay una condena muy dura a los malos pastores. Y si buscan treinta y cuatro, Ezequiel 34, estamos hablando de pastores más que nada en esa época que el líder religioso era el líder del pueblo, eh, como al líder político, que también se lo veía como un modelo, y por eso si el rey era un desastre, el pueblo también era arrastrado. En Ezequiel 34, hay todo un capítulo, que no lo vamos a leer, por supuesto, pero dice, profecía contra los pastores de Israel. Y el versículo 2 dice, ay, los famosos ayes de la Biblia, ¿no? Hasta Jesús lo dice, ¿no? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿no? Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se apacientan a sí mismos. Y, y sigue diciendo, vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas
fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscarán mis ovejas, sino que, y habla toda una condena de todo el mal manejo del liderazgo, y lo cruel que puede ser, y lo duro que puede ser un mal liderazgo. Y la historia nos muestra una multitud, una multitud de liderazgo de individuos con una virtud carismática que con sus discursos arrastraron naciones a genocidios y a la destrucción. Fíjense que hoy todavía Corea del Norte sigue, ¿no? Ahí está el Kim Jong-un, el anterior, el abuelo del que está ahora. Pol Pot, que fue el individuo que quiso imponer el maoísmo en Camboya y asesinó a las dos terceras partes del país. Esto fue en la década del 70. Mataba a todos los profesionales, comerciantes, etcétera, todo, o el que opinaba distinto. Pol Pot. Y había estudiado en Francia. Después tenemos el ruso, el turco, que lideró el genocidio armenio de 1,5 millones de armenios, ¿no? Tenemos los japoneses, que los japoneses, los líderes japoneses, que uno dice, pobrecitos, lo de Hiroshima, lo de Nagasaki, los líderes japoneses masacraron al pueblo chino, y si no, vean, estudien, lean las cosas que hicieron en Nanjing, la masacre de todos los pueblos de la costa. Hay una película que se llama Los niños de la China, anótenla y búsquenla, espectacular, que muestra muy bien esto, ¿no? Los niños de la China. Leopoldo de Bélgica, que era el rey de un país chiquito como Bélgica, y le dio por entrar al África, y fue una matanza de los zulúes, lo que llama el Congo belga, fue una terrible masacre de todas las tribus de allí. Si no se repitió, también debe estar en el infierno, ¿no? Como el que le sigue, ¿no? Adolfo Hitler, Stalin. Stalin hizo matar, y lo mismo Mao Zedong, son responsables de genocidios por sus políticas. Pero también tenemos pastores religiosos. Hay una multitud, y lo pueden ver también en internet, una multitud de líderes de sectas, ¿no? Jim Jones, en la década del 70 también, Jim Jones, este, es un individuo que frente a una iglesia rompe una Biblia y dice, ahora la Biblia soy yo. Y él fundó lo que llamaba el Templo del Pueblo, y tenía toda una espantosa secta que se sumó muchísima gente porque tienen carisma, tienen una virtud de atrapar a la gente impresionante, pero no le bastó eso, sino que además compraron tierras en la Guyana, cerca de Jamestown, ahí al lado de Venezuela, y era tal la locura, que ahí se produce lo que se llamó el mayor suicidio colectivo de la historia. Más de 900 personas, porque dijeron que este planeta había que dejarlo, porque esto era mucho pecado, y no sé qué más, y tomaron unos componentes con cianuro y también las familias con los niños. Esto fue en el siglo XX, ¿no? No hace tanto, ¿no? Estos son, pero esto no es un caso aislado. Hay un montón de sectas así que han llevado a la muerte a una multitud de gente. Por tanto, Ezequiel lo leímos, eh, por tanto la importancia y con qué orgullo, sano orgullo, David y nosotros podemos decir, Jehová es mi pastor. O cuando nos preguntan, ¿de qué partido político sos? Jehová es mi pastor. Ese es mi líder. Jehová es mi pastor. Esa es mi ética, la ética que yo quiero imitar, quiero copiar, quiero vivir, o tendría que hacerlo, ¿no? O tendría que hacerlo, sin mucho esfuerzo, además. Juan 10:11 le da, ahí habla Jesús, y ya le da un vuelo un poco mayor Jesús, porque ya no dice, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor, porque claro, había tanto desastre, hubo, hay y habrá, que Jesús, no, yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas. Y sigue analizando ese concepto
Jesús, ¿no? Y en el cristianismo de los primeros siglos, acá estoy hablando del siglo II, se han encontrado en las catacumbas, ahí en las afueras de Roma, una serie de pinturas que podemos, hasta con los colores podemos seguir viendo, donde se resalta la figura del buen pastor. Es un concepto que fue muy fuerte para ellos y debe ser de las pocas veces, porque fíjense que ¿quién es el buen pastor? Jesús. Y acá que vemos, ¿dónde está aquel hombre que siempre pintan de barba? Lo pintan joven, lo pintan joven. Este, la figura de joven muestra ternura, muestra cuidado, tiene un significado. Lo muestran joven, lo muestran la oveja sobre los hombros, lo que simboliza el cuidado y la protección de Dios hacia los perdidos. Y las otras ovejas a los costados, mirándolo. Y esa es lo que la iglesia primitiva del siglo I, del siglo II, estaban experimentando y querían mostrar. Esto estaba pintado en lugares, las catacumbas fueron lugares que primero comenzaron para enterrar gente, porque no querían no compartían los cristianos quemar los cuerpos como el resto de los que no eran cristianos, ¿no? Los romanos, etcétera, ¿no? Entonces, en una roca llama Toba, que es que permite esto, hicieron una multitud de catacumbas, pero después vinieron las persecuciones y entonces pasaron también a esconderse allí y a tener cultos. Las catacumbas fueron, y así se manifestaban, así se expresaban, ¿no? Hasta también pasó al mármol el concepto, ¿no? Y al ver la multitud, dice Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hermanos, hoy en día, el corazón o los ojos que se cierran a la palabra de Dios, curiosamente se abren a una enorme oferta religiosa de cualquier cosa hay. A veces yo me reúno con amigos y me empiezan a hablar, no, pero lo que vos hablás ya es muy antiguo. Ahora tenemos esto y lo otro, y hablan de cosas que es increíble toda la oferta religiosa que hay, eh, que no les dura mucho tampoco, ¿no? Pero es multitudes que vemos como ovejas, sin pastor. Por eso reivindico muchísimo este concepto de David, que con mucha firmeza dijo, Jehová es mi pastor. Y Hebreos, hermanos, que yo este texto no lo tenía presente, no va más allá todavía. Dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y sigue todo desarrollando el concepto de la sangre del pacto, del gran pastor. Yo me acuerdo hace un montón de años que yo empecé leyendo la versión Reina Valera 1909, porque era la que había en mi casa. Yo era muy chico. Y, y me regalan una Biblia recién salida de lo que se llamó Dios habla hoy, una versión preciosa de la Biblia, tiene un lenguaje precioso. Y resulta que ahí vi que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, tiempo presente. Cuando la Reina Valera dice, nada me faltará, tiempo futuro. Y la Biblia Jerusalén, de que hablan los que leen los católicos, también una preciosa Biblia, también dice, nada me falta. Y, y la nueva versión internacional, la NBI, también dice, nada me falta. Entonces uno dice, pero bueno, pero ¿cuál, cómo es la cosa, no? Bueno, el punto está en que lo que se llama el paleo hebreo, paleo es viejo, antiguo,
El Marcel, antiguo, sí. no, para agregar nomás, la nueva traducción viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ah, mira. Lo traduce así, tengo todo lo que necesito. Ah, bueno también, Pero también presente, ¿viste? Tengo. claro. Bueno, el idioma hebreo antiguo era un idioma, comparado con los idiomas de hoy, un idioma primitivo, en el sentido que tenía poco vocabulario y no tenía los tiempos verbales como nosotros tenemos, pasado, presente, futuro. El hebreo después sí evolucionó, especialmente en el siglo XIX, y tiene todo eso y tiene mucho vocabulario. Pero en ese momento no. Entonces, había que leer los contextos para darse cuenta de qué tiempo estaban hablando. Y se habla de si se extraen dos tiempos, que es lo que se llama el tiempo perfecto. El tiempo perfecto son las acciones ya completadas. Entonces es el tiempo pasado. Y el tiempo imperfecto son las acciones que no están completadas, como es lo que está ocurriendo en este momento y lo que va a ocurrir. Entonces, este texto que estamos leyendo, seguramente la idea es que era el tiempo imperfecto y por eso se puede leer tanto como presente y como futuro. Este es un detalle nomás para que tengamos en cuenta nada más, porque nos va a pasar que leamos este tipo de textos así, ¿no? Después dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Los delicados pastos es algo deseable para el animal y porque hay pastos que pueden llegar hasta hacer explotar los estómagos. Todo eso lo saben muy bien los pastores o los que se dedican a la ganadería. Y aguas de reposo. Uno dice, pero ¿cómo agua de reposo? ¿Agua estancada? No, no es el agua estancada, sino que la idea es que no son torrentes de agua donde la oveja puede irse con el agua, ¿no? Cuando está bebiendo, sino que es agua limpia, pero aguas tranquilas, arroyos tranquilos. Es decir, es exactamente lo que precisa la oveja, ¿no? Por tanto, David está diciendo que en su vida no fue lo que él pidió, lo que él deseaba, lo que él clamaba, sino que fue lo que en su sabiduría Dios le mostraba que era exactamente lo que precisaba. Después dice, eh, confortará mi alma. Aparentemente, según los comentarios que estoy leyendo, no es tanto el concepto alma como el concepto greco-romano o también el judío que habla más bien de que el alma se identifica más con la personalidad, sino que acá más bien habla de la vida. Y cuando dice confortará, puede leerse también como que, como que le dará sentido a mi vida. Es decir, una vida sin sentido, y ahí tenemos los famosos conceptos de Víctor Frank, aquel libro, el hombre en busca de sentido, ¿no? Que habla que los campos de concentración, la gente que sobrevivió, no era la más fuerte, la más sana, sino que era aquellas que algo les esperaba, que entendían que su vida tenía un sentido. Y la falta de sentido en la vida lleva a la depresión, al bajón, este, puede llevar al suicidio. Eh, Dios le da un sentido a nuestras vidas. El libro de Isaías dice, para gloria mía os he creado. Es decir, que nuestra vida, nuestro entrar, nuestro salir, nuestro comprar, nuestro vender, hablar, callar, todo tiene que ser para la gloria de Dios que va a redundar en beneficio de la comunidad misma. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y dice, me guiará
por sendas de justicia, por amor de su nombre. Eh, en el Oriente, esto yo lo escuché de Jorge Atienza, un conferencista ecuatoriano espectacular, Jorge Atienza, tiene una literatura muy buena. Él decía, en el Oriente el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Y dice, pero yo estaba en Japón, dice, en una excursión y pasamos por un campo que había ovejas y las ovejas estaban todas adelante y atrás, no me acuerdo si en Japón, sé que era un lugar, en el Oriente, Japón está en Asia, así que no sé, en el Oriente. Y, y atrás venía alguien con una moto, con una Yamaha, dice, como empujando las ovejas. Entonces le dije al guía, pero no es que en el Oriente el pastor va adelante. Sí, le dijo el guía, sí, sí, el pastor va adelante. Y bueno, ¿y acá por qué va atrás y una moto todavía? Dice, no, no, pero ese no es el pastor, ese es el carnicero, le dice. Pero también qué interesante, ¿no? Porque el pastor va adelante, ¿lo sigo o no lo sigo, no? Pero el carnicero me empuja, ¿no? Me empuja. Es una metáfora también, ¿no? Una metáfora interesante, ¿no? El que me empuja, el de la secta, podríamos decir, ¿no? Ahora, la senda de justicia, la justicia es la ética de Dios, la moral de Dios. eh, es imposible entrar en ese terreno si Dios no nos guía. La literatura bíblica insiste con este concepto porque dice, hazme conocer tus caminos. Esas son las sendas de justicia. Muéstrame tus sendas. Esto es un paralelismo que dice lo mismo en las dos frases, ¿no? Este, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Y Proverbios nos insta, nunca, pero nunca, dice, nunca, pero nunca te canses de pedirle a Dios que te guíe. Interesante, ¿no? Nunca, pero nunca te canses de pedirle a Dios que te guíe en decisiones y en alcanzar, en ir, llevar una vida de acuerdo a las sendas, a las sendas de justicia. Yo siempre repito estos montón de individuos que nos han dejado muchísimo, ¿no? Líderes cristianos que trascendieron y que dejaron una huella enorme en la historia de la humanidad. Este, y fueron individuos que no renegaron de su fe. Por ejemplo, Martin Luther King, que era un pastor bautista y todos los discursos, cita a Isaías, cita un montón siempre está este individuo poniendo la Biblia como conceptos prácticos y necesarios y para alcanzar una meta impresionante como fue la igualdad de derechos civiles de negros y blancos, que si bien la guerra de secesión que había terminado con eso fue en el siglo XIX, igual siguió el racismo y los negros no podían subir no podían ir a los mismos baños, a las mismas escuelas que los blancos, y cosas impresionantes que había en el siglo XX, ¿no? Y toda esta marcha, todo lo que llevó a toda esta gente adelante, eh, lograron esa ley de igualdad de derechos civiles y que le cuesta la vida a este hombre. Pero son ejemplos de individuos donde, por ejemplo, la injusticia es lo contrario a la ley de Dios. Dice, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Es un juego de palabras con mucho concepto. Y ni hablemos, la otra vez en una conferencia sobre imperios, eh, el mayor imperio, el imperio más extenso del planeta fue el Imperio Británico. Y el Imperio Británico, entre otras maldades que tuvo cosas buenas, porque tiene muchas maldades, lo que se valió mucho fue del tráfico de esclavos. Bueno, la Guyana que mencioné fue una ex colonia británica
de tráfico de esclavos. Aruba, todas esas islas preciosas fueron terribles lugares, ¿no? Eh, y había que oponerse a ese sistema económico. La gente igual iba a la iglesia, ¿no? Y tenían esclavos, pero lo peor era el tráfico de esclavos. Sacarlos, desarraigarlos de las tierras y llevarlos en barcos que no sobrevivían, inhumanos los barcos, y después repartirlo y venderlo como mercancía a los seres humanos. Y William Wilberforce, que no tiene tanta fama como, no sé, como tanta gente que no sirve para nada, fue un individuo que se opuso durante 40 años, que es un periodo, se opuso a esto en el Parlamento inglés, logrando finalmente la abolición de la esclavitud, lo que implicó que la gente tenía que despedir a los esclavos que tenían. Pero ¿cómo? Pero sí se acabó la esclavitud. O le pagás un sueldo o tenés que darle la libertad. No sos dueño de la persona. Y puso fin al tráfico de esclavos, que eran en los mares, ¿no? Fue muy trascendente, porque les digo, como era el imperio más extenso, fue impresionante porque se oponían a los barcos traficantes. Hermano, ¿quieren comentar algo? Porque estoy hablando yo solo siempre. Decir algo antes de continuar. No mencionaste las Malvinas. Las Malvinas, ¿tú decís que las Malvinas tenían que ver con la esclavitud? Formaban parte del Imperio Británico y siguen formando. No, pero estamos hablando, sí, bueno, pero como base para la esclavitud. A mí me parece que había otros intereses estratégicos, ¿no? Pero el Caribe fue lo cruel. En el Caribe sí. Este, bueno, no sé. ¿Otro comentario? Yo una cosita nomás quería decir. Dale. En el versículo 3, viste que dice, en otras versiones dice, por amor de su nombre, Ah, ¿no? sí. Por amor de su nombre. Sí. Acá la nueva traducción viviente dice, me guía por sendas correctas, así da honra a su nombre. Y este es un punto importante en el sentido de que Dios ama su propia gloria. Y cuando nosotros, cuando Él nos guía porque nos ama, pero lo hace justamente por su propia gloria. Es un concepto que se maneja en cuanto a que lo que Dios hace es justamente porque es lo máximo, ¿no? No hay otra cosa superior a Él. Entonces, su propia gloria Él lo hace porque ama su propia gloria. Por eso ese punto de así da honra a su nombre, porque Él necesita siempre, digamos, tener esa honra a sí mismo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Que me Sí. parece interesante eso, porque él es lo No. máximo, ¿no? No es que es una cuestión egocéntrica, no. Más allá de él no hay nada, es en todo lo máximo, los valores superiores residen en él, ¿no? Entonces esa acción que él lo hace, también lo hace por sí mismo, ¿eh? Y así es como nosotros nos glorificamos en él. Por ejemplo, el concepto de bueno, el concepto de bueno, que puede haber muchas definiciones, pero una de las características del que es bueno es que es confiable, es que es confiable. El ser humano no es confiable, por eso el ser humano no es bueno, y por otras cosas tampoco es bueno. Pero Dios sí es confiable, no va a hacer nada en contra de lo que nos reveló. Y ese es su nombre, porque el nombre en el hebreo, en el concepto hebreo, es justamente todas las características del ser, ¿no? Ese es el nombre. Dios es bueno, es confiable. Por amor es su nombre, nos va a guiar por los mejores caminos, aunque nosotros no los entendamos, ¿no? Porque puede ser que nosotros no, ese no es el camino. Hay muchas cosas que no entendemos y queremos otros caminos. Marcel, ¿te puedo decir un comentario? Sí, por supuesto. Lo de, lo, lo de los pastos tiernos es porque el pasto cuanto más tierno, más nutritivo es y menos requiere,
menos horas de pastoreo requiere el animal para comer y cumplir con las necesidades metabólicas del organismo. Y además el pasto tierno le gasta mucho menos los dientes, con lo cual la vida del animal se prolonga. Los Ah, qué pastos duros, interesante todo eso. los pastos duros le gastan los dientes más rápido y el animal se le mide la edad por el desgaste de los dientes. Llega un momento que no le quedan dientes para comer y Así llega que muy viejo. repetí, lo primero que dijiste es, el pasto tierno es porque come Es menos, más, dijiste, no, Más es más nutritivo, nutritivo, dijo. es, más es más nutritivo. nutritivo. Entonces, con menos horas de pastoreo, come todo el alimento que precisa para el día. Entonces, no te olvides que ellos tenían que llevar los animales a pastorear, traerlos a pastorear, Sí, perdían X cantidad de tiempo en tropear los animales de ida y vuelta. Entonces, cuanto más tiernos son los pastos, con menos horas de pastoreo, el animal come alimento que es mucho más nutritivo, porque los vegetales, en definitiva, es celulosa, pero a medida que la planta crece y va perdiendo terneza y se va envejeciendo, se va llenando de más tallo y de menos hojas. Los tallos tienen una celulosa que se llama lignina, que es una celulosa que prácticamente es indigestible o de muy poca digestibilidad. Entonces el animal, si come pastos viejos, come mucho pasto, pero que se alimenta poco. Y está muchas horas para comer ese pasto y más horas para rumiarlo, con lo cual es menos eficiente toda su jornada de pastoreo. En cambio, el pasto tierno es todo digestible. Entonces el animal puede llegar a sus niveles de digestibilidad diaria antes, en el tiempo y comiendo más rápido, como quien dice, rumiando más rápido, porque el animal come habitualmente por día en condiciones ideales, consume hasta un 3% de su peso vivo o el 60% de digestibilidad de la comida. Cuando el animal llegó a eso no come más, se sienta y empieza a rumiar. No es que está todo el día comiendo hasta reventar. Come hasta que llega al 3% de su peso vivo. Sí, en invierno vos ves que los animales están mucho más cantidad de horas comiendo, pero como tienen menos oferta forrajera, necesitan más tiempo para comer para tratar de llegar a eso. Y generalmente no llegan, por eso los animales en invierno se enflaquecen, porque empiezan a consumir parte de sus reservas en grasa y en energía para completar lo que le falta de comida. Pero eso ya es otro tema. Lo importante es eso, que los pastos tiernos son mucho más nutritivos, gastan menos los dientes, con lo cual prolongan la vida útil de los animales, y para las categorías menores que tienen menos dientes, es más fácil cosechar el pasto tierno que el pasto duro. Entonces también sirve para alimentar a los corderos, a los borregos, todas esas categorías juveniles que se están criando y que tienen que crecer, crecen mucho más rápido y mejor comiendo pastos tiernos que comiendo pastos duros, viejos. Eso, nomás. espectacular, espectacular, la verdad que muy oportuna la intervención. Buenísimo. Entonces el pasto tierno lo que te dice es que es calidad, cantidad y velocidad, o sea, es como ideal, ¿viste? Es como bueno, bonito y barato. Sí, sí, claro, claro. Ahora, sin pasar por la facultad, lo tenía clarísimo David como pastor de ovejas, ¿no? Lo tenía por la experiencia que tenía, ¿no? Claro, ese es todo el conocimiento, que Pragmático, se digamos. dice, claro, el que se dice vulgar, pero no vulgar como negativo, sino vulgar del conocimiento diario, de la Sí, experiencia transmitida de generación en generación, claro. de la observación misma de los hábitos de pastoreo de los animales. La gente lo veía porque estaban todos los días con ellos en todas las estaciones del año, entonces iban viendo cómo los animales buscan la mejor pastura. La oveja, si bien se utiliza para limpiar campo porque come mucho yuyo, mucha cosa, en realidad es muy selectiva para comer. Elige siempre los mejores pastos y después come lo que podríamos decir malezas o porquerías, porque eso le sirve para el metabolismo, Ah, mirá. para regular, yo qué sé, temas de acidosis, en el rumen, pero es una fábrica, hay que entender. El rumiante es una fábrica muy interesante de entender, pero Mirá, bueno, ya eso forma parte de la fisiología de la rumia, que es otra cosa. espectacular. Buenísimo. Bueno, tal vez uno de los versículos más destacados de este salmo, que no es un salmo muy largo, sino corto, es este, ¿no? Y acá David se sitúa
en una situación crítica y manifiesta cuál es su actitud, pero siempre desde el punto de vista de la oveja, ¿no? La metáfora siempre, ¿no? Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El valle de sombra de muerte, bueno, en esa época, y bueno, ahora también, pero en esa época, al no haber, obviamente, luz artificial en el campo y alejarse para conseguir pasto y para conseguir agua, al regreso los podía alcanzar la noche, o por lo menos lo más cercano a la noche, y eso vuelve más vulnerable el animal frente a los lobos, los animales que quieren alimentarse con la oveja. Y es la idea de la situación complicada, ¿no? ¿Algo querés hablar? De la situación este, de temor, la situación donde uno se siente vulnerable, ¿no? Él dice, no temeré mal alguno, pero ¿por qué no temeré mal alguno? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces se manda la frase que nunca hay que omitir cuando hablamos de este texto, recitamos este poema de memoria, porque dice, porque tú estarás conmigo. Pero la noche cuando cae en zonas donde no hay luz artificial, este, es muy difícil ver nada, es muy difícil. Y dice, tú estarás conmigo. ¿Y cómo estarás conmigo si no lo ve? Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y vamos a ver esto. El callado es esta herramienta que vemos, curva, que como él les decía, ayuda a atraer al animal si se cae en un pozo, si se aleja. Se ve que la experiencia llevó a ir armando una herramienta así para atraer el animal, ¿no? O salvarlo de un peligro. Y la vara es meramente un palo, que es el arma, ¿no? No lleva un rifle, lleva una vara para pelear o ahuyentar animales, ¿no? Este, David tenía una onda además, ¿no? Pero el pastor normalmente lleva el cayado y la vara. Y yo leí en un comentario bíblico antiguo que no lo logro encontrar, no lo logro encontrar. Lo leí hace un montón, hace décadas leí esto, que la idea de la vara y el cayado que me infunden aliento, que no la está viendo, porque no lo está viendo, porque cayó el valle de sombra, cayó la noche, es que el pastor va con el cayado y el bastón o la vara golpeando, tac, 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 tac. Entonces tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo sé que estás ahí, tú estarás conmigo. Esa es una idea, un comentario bíblico que da una imagen espectacular, ¿no? Espectacular, pues. La inspiración del, del pastor o del poeta en este caso es una idea, una imagen maravillosa, porque le da, eh, la oveja tiene la más absoluta convicción de que de que el pastor está allí. Y David, arrancamos todo este estudio, arrancamos este, aclarando y poniendo énfasis en quién escribió este poema, quién escribió este salmo, de acuerdo a la experiencia. Y David vivió un montón de situaciones, un montón, pero un montón de situaciones al borde de la muerte, en el peligro, en el real peligro, el verdadero peligro porque lo querían muerto, lo querían muerto.
Saúl, Absalón, el hijo, y un montón de enemigos que tuvo David. Tuvo muchos enemigos, David, los filisteos. eh, Sin embargo, él dice, eh, se siente con autoridad para decir, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es decir, eso es, tal vez este es uno de los conceptos del perfil de David que hace que la Biblia diga un varón este, conforme a mi corazón, dice Dios, ¿no? David, cuando es ungido por Samuel, yo ya no me acuerdo qué pasaje es ese, dice, varón conforme a mi corazón. Porque uno dice, ¿cómo es posible varón conforme a mi corazón? Un individuo que con todo el desastre que hizo con Betsabé y mató al esposo. eh, Sin embargo, eh, está el arrepentimiento y está esa confianza impresionante en Dios, realmente incondicional. Y lo otro es que siempre fue un individuo que no adoró otros dioses, ¿no? No adoró otros. Por eso dice, Jehová es mi pastor. No adoró nunca a otros dioses, como si se perdió Salomón, por ejemplo, ¿no? Que, adoró a otros dioses. O Saúl, que consultó a una divina o hizo otras cosas también. David tiene estas características que lo consagran como un varón conforme a mi corazón. La confianza absoluta, tal vez una gran definición de fe, ¿no? De fe. Y vamos terminando. Este salmo muestra a Dios como pastor y muestra a Dios como un anfitrión que invita a alguien a disfrutar un banquete, la idea del banquete. Entonces, eh, aderezas mesa o preparas mesa delante de mí y él no puede con él, no puede con él por todo lo que vivió, agregar en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es decir, todo lo que ha sido difamado, sin embargo, él está diciendo, Dios siempre me ha confirmado, siempre. No me quitó la corona, no me quitó su espíritu. Y entonces da la idea de que como que Dios le ha servido la vida como un banquete. Aderezas mesa delante de mí y lo puede ver cualquiera de mis enemigos. Y realmente, eh, David es individuo que es el rey más famoso, el que más se recuerda. Hasta a Jerusalén se le llama la ciudad de David también. La, Jesús desciende de la línea davídica. eh, son todas características que no son poca cosa, ¿no? Son conceptos muy importantes. La promesa de que esa dinastía no cesa, ¿no? Bueno, y termina diciendo, bueno, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Lo de ungir, sabemos que es aquel concepto de que se le ponía aceite a alguien que se le encomendaba una tarea importante como ser rey, o tenía que hacer no sé, alguna tarea, un mensaje, tenía que ir a algún lado. Este, es decir, Dios contaba con él. Eh, Dios cuenta conmigo para cosas importantes.
Y la copa está rebosando porque es la manera de que cómo se atiende al mejor invitado, ¿no? Se le sirve el vino, la copa está rebosando. Es una imagen de un invitado importante a un banquete. Después dice, ciertamente dice, el bien de acuerdo a la ética de Dios, y la misericordia, un concepto impresionante en la Biblia, ¿no? La misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré, por largos días. Bien, un cierre poético que le da el Salmo, ¿no? Bueno, yo no tengo más nada que decir.